Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al periodista Jaime Hernández, a quien le doy la bienvenida. Jaime, muy buenos días. Gracias por aceptar esta llamada. Buenos días, querida Selena. Bueno, hablar sobre este tema que sabemos es un tema que no es nuevo, es un tema que ya ha dado muchísimo de qué hablar durante las últimas semanas, los últimos meses, y es sobre el tema del fundador de Wikileaks, de quien pues ya se autorizó extraditarlo. ¿Por qué extraditarlo? Bueno, sabemos que se ha hablado de que tiene cargos por espionaje, pero tú tienes el contexto completo. Cuéntanos, Jaime, por favor. Bueno, ha sido una larga batalla la de Julian Assange, quien a estas alturas pues ya tiene 50 años. Se acaba de casar con su abogada, pero a lo largo de esta batalla, que ha sido extenuante y que ha pasado por un proceso de asilo político en la Embajada de Ecuador, se le concedió en épocas en que el gobierno de Ecuador era un gobierno de corte progresista de izquierda, pero luego al cambiar de tornas, es decir, de vertiente de bandera política el gobierno de Ecuador, pues lo abandonó a su suerte a Julian Assange. El caso es que llegamos ahora y apenas ayer la justicia británica decidió que era extraditable a Estados Unidos, donde podría enfrentar una pena de por vida a Julian Assange. El caso pasa ahora a manos de una mujer que es considerada, es la ministra británica del Interior, Priti Patel, que es considerada como una de las ministras más duras, más conservadoras, así es que realmente esto, a menos que se produzca una sorpresa de último momento, como por ejemplo intervención de la Corte Internacional Europea, en fin, pero todo parece indicar que su caso ya es muy complicado. ¿Cuáles son las repercusiones que podría tener este caso? Y es quizá el ángulo más preocupante, es porque Julian Assange se convirtió en uno de los hombres que consiguió liberar información que ha sido fundamental para sacar a la luz todos los abusos cometidos por ejércitos de Estados Unidos, las llamadas operaciones de espionaje contra gobiernos extranjeros, entre ellos, por ejemplo, el gobierno de México. Recordaremos que gracias a Julian Assange nos enteramos que el gobierno de Felipe Calderón se resistía a atacar a ciertos cárteles de la droga, y esto por revelaciones del entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Carlos Pascual, en unos cables de Wikileaks, reveló que el ejército bajo el mando de Felipe Calderón le tenía aversión a los enfrentamientos con los cárteles de los Beltrán Leiva y los cárteles de Sinaloa. Esto quiere decir, claro, Carlos Pascual empleó un término bastante diplomático, aversión, pero sugería que el ejército mexicano no estaba tocando a los cárteles de los Beltrán Leiva ni a los del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Y hoy sabemos que, claro, Gerardo García Luna, que era la mano derecha de Calderón en materia de seguridad, pues está preso precisamente para esta acusación en un tribunal federal de Nueva York. Entonces, si se entrega a Julian Assange, ya casi ningún hacker se va a atrever a denunciar las operaciones de espionaje, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de Estados Unidos, que es una agencia muy poderosa que tiene los sistemas de rastreo y espionaje más sofisticados de que se tenga registro. La NSA, los sistemas de espionaje de Estados Unidos, que tienen una poderosa alianza con el Reino Unido y con Australia, son capaces de espiar, grabar conversaciones, acceder a correos electrónicos de jefes de Estado, de jefes de gobierno, como ocurrió en el caso de Angela Merkel y como también ocurrió con el caso del del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien se demostró que lo estaban espiando. Y por tanto, estas revelaciones de Julian Assange, lo mismo que de Edward Snowden, que tuvo que buscar refugio en Rusia, demuestran hasta qué punto corre en riesgo
la libertad de expresión en una primera instancia, y en segundo, va a permitir que estos grandes equelones o estos grandes escuchas de Estados Unidos, de China, de Rusia, incluso de Corea del Norte, sigan operando de manera impune. Hay que tener en cuenta, y esto es parte del contexto, que hace más de ya, diría yo, casi 20 años, Elena, se está librando una guerra intensa, una guerra soterrada de las agencias de inteligencia a través de Internet, con espionaje. Hay un espionaje para el robo de tecnología de punta, para poner en jaque los sistemas de suministro eléctrico, de transporte, en fin. Es una guerra que ha durado muchos años. Así es. Y ese es el riesgo que ven los gobiernos de Estados Unidos, pero desde mi punto de vista, si Julian Assange cae en manos de Estados Unidos, la primera amenaza es que el propio Assange se quite la vida en prisión porque no va a querer purgar una condena de por vida. Pero para mí se habrá atentado contra un principio que es el de la libertad de expresión. Totalmente, y yo creo que es un tema que nos sirve también para analizarlo, porque más allá pues de el caso específico o incluso estos delitos por los que se juzga a Julian Assange, que son cargos por espionaje, delito informático, donde se expone, porque no se dijeron mentiras, simplemente se exponen a gobiernos tan importantes como puede llegar a ser el de Estados Unidos, que incluso los exhibe de qué manera pues no siempre actúan de la forma correcta, y estaríamos hablando de regresar a una especie de guerra fría, pero ahora sí muy directa, porque ya estamos hablando y sería que se le darían condiciones carcelarias en Estados Unidos, pues ahora sí que lamentable, sin juzgarlo a 175 años, pues es pues cadena perpetua. No conozco a nadie que haya vivido más que eso. Exacto, y además otra cosa que hay que tener en cuenta, uno de los episodios quizá más sensibles, y porque fue cuando, gracias a Julian Assange, quedó en evidencia cómo el ejército de Estados Unidos había asesinado a un grupo de periodistas por equivocación, por error. En Irak, el ejército de Estados Unidos, estas operaciones fallidas siempre las mantiene ocultas, pero gracias a Wikileaks pudimos ver las imágenes de unos periodistas de la agencia Reuters que fueron confundidos con terroristas y a quienes se masacró. Entonces, esto te da la medida de lo que también está en juego, porque hasta ahora Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, se le ha presentado como una institución que defiende las libertades, que es capaz de liberar pueblos enteros con la mayor eficacia, pero las pruebas suministradas por Wikileaks, específicamente en el caso de Irak, demostraron que a veces el ejército de Estados Unidos falla, se equivoca. Entonces, esto también ha gustado mucho, particularmente al Pentágono, estas imágenes que recorrieron el mundo en las que se ametralló sin piedad a este grupo de periodistas, confundiéndolos con terroristas. Entonces, eso también es lo que está en juego. Así es que yo creo, yo me acuerdo muy bien que cuando se detiene a Julian Assange, fueron muchos incluso periodistas entre ellos que dijeron que les alegraba que hubieran detenido a Julian Assange, porque Julian Assange, te recordarás, Elena, distribuyó los archivos liberados de Wikileaks con un determinado número de periódicos que él consideraba confiables, entre ellos en México el periódico La Jornada, donde yo trabajo. Entonces, el caso es que muchos periodistas enojados porque solamente se ven distinguidos a periódicos como The Guardian, El País, La Jornada, enfurecidos por este trato de favoritismo. Diferenciado, sí. Diferenciado, exacto. Dijeron que no, que Julian Assange era un mercader, en fin. El caso es que yo entiendo que Julian Assange es un personaje que despierta odios, pero también admiración. Pero más allá de eso, para mí, insisto, lo que me preocupa, el efecto que va a tener esta decisión, porque ya en el futuro, imagínate tú, que cualquier hacker le llegue a manos información
que arrojen luz sobre un complot, sobre espionaje, sobre riquezas mal habidas de políticos, se va a tener que limitar y ya no va a querer difundir esta información porque no va a querer correr la misma suerte de Julian Assange. Totalmente de acuerdo. Jaime Hernández, te agradezco nos hayas tomado esta llamada para hablarnos sobre este contexto de la posible extradición de Julian Assange, que sabemos es un tema que incluso nos sirve a la reflexión de cuestionarnos en qué punto estamos de la libertad de expresión. Finalmente, es igual de peligroso no saber como saber demasiado por lo que estamos viendo. Muy bien, gracias.